El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El Evangelio de hoy es una continuación del Evangelio de ayer. Ayer nos recordaba el Señor las mismas palabras con las que comienza el Evangelio de hoy. Anuncien que el reino está cerca. Y lo mandó a anunciar la buena nueva, porque esa es la misión de los apóstoles, ¿no? Apóstol no solamente significa testigo, sino enviado, porque el Señor los envió de 2 en 2. ¿Y qué les dice acá? No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan. ¿Por qué? Los manda a evangelizar y le dicen que no lleven nada. ¿Tiene razón de ser eso? ¿Sí? ¿Por qué le dicen que no lleven nada? Para que se vea que es el mismo Señor quien lo va a asistir a ellos. El que trabaja por Dios y por la Iglesia nunca carecerá de nada. Grábenlo a esto, enséñenlo. Todas las congregaciones religiosas que hemos conocido nosotros en la vida, todas las que han existido y existen, ¿quién fue el modelo de pobreza que durante toda su vida la vivió, habló hasta que murió? La Madre Teresa de Calcuta. Fíjense, toda una vida entregada a Dios. Era un alma santa en vida que se entregaba a la divina providencia. Siempre decía ella, Dios proveerá. Y nunca le faltó nada. El que está en las cosas de Dios, el que ama a su Señor en forma incondicional, no le va a faltar nada. Usted no lleve ni bastón, ni 2 túnicas. El que trabaja merece su salario, les dijo. Dios proveerá.
y habrá siempre almas buenas en el camino de ellos que le dan hospedaje y pondrán en práctica la caridad. Todo aquel que va a trabajar por el Señor no se tiene que preocupar de lo material, según el mensaje del Evangelio, ¿no? Sino de qué tenemos que preocuparnos. Que el Evangelio llegue a las almas, mis queridos fieles. Que el Señor llegue a las almas de cada uno. Y esa es nuestra misión en la vida. Por eso, mi Diosito nos dé vida. ¿Qué es lo que nunca tendríamos que dejar de hacer nosotros? Hablar de las cosas de Dios. ¿Cuánta oportunidad el Señor nos puso en el camino para evangelizar, para hablar de Él? Y a veces quizás por miedo, temor o vergüenza, no lo hicimos. Y cuando uno puede hacer algo en nombre de Dios y no lo hace, es un pecado llamado de omisión que uno comete. ¿Y cuántas veces pecamos de omisión, no? Sin querer o queriendo. Mientras Dios nos dé vida en este bendito mundo, hay que abrir la boca para evangelizar y cerrar la boca cuando se trate de hablar mal del otro. A veces hacemos al revés nosotros. Abrimos la boca para dañar al prójimo y cuando tenemos que hablar de las cosas de Dios las cerramos. Esa misión no se acaba. La de los apóstoles y después siguió la nuestra. O sea que todo hombre, yo siempre digo, todos tenemos algo de bueno para brindar. Ese es mi pensamiento. No es todo malo en el ser humano. No, creo que no. Todos tenemos algo de bueno para dar. ¿Por qué no pensamos alguna vez en ese algo de bueno que tenemos, Y nosotros tenemos que rendir para Dios. Es bueno trabajar para el Señor. Es lindo. ¿Saben qué es lo que uno experimenta con el paso del tiempo? Felicidad dentro y una gran paz interior. Ese regalo nos da el Señor. Y qué lindo tener la oportunidad, ¿no?, de poder hablar de las cosas del Señor. Afuera en la calle, en el mundo, cuánta gente necesitada de Dios en la vida. Uno porque se han alejado, otro por ignorancia, otro porque nunca han tenido quien les hable de la cosa del Señor, ¿no? Como aquella persona que una vez me dijo, ¿cómo no lo conocía él 20 años atrás? Se refería al Señor. ¿Cómo no lo conocí 20 años atrás? Bueno, Dios sabe, porque a veces en años no lo hemos conocido y nadie nos habló. Pero ¿saben qué es lo que importa? A partir del momento que a usted alguien le hable de Dios, ese momento importa, de ahí en adelante. Esa es la vida cristiana. Y qué lindo cuando a uno lo han ayudado en la vida. Cuánto le debemos a mucha gente que nos ayudó, que nos educó en la fe, que nos tendió una mano cuando lo necesitábamos. Alguna vez tenemos que rezar por esa gente, ¿no? No hay que olvidarse de tanto que nos han hecho el bien en la vida. Eso es bueno. Entonces el bien hay que propagarlo, mis queridos fieles. Hay que trabajar por el Señor. Tenemos que pedir la gracia de ser instrumentos útiles en sus manos. Ojalá que así sea con su gracia. San Enrique, ¿de a dónde fue San Enrique? De Alemania, nacido en el 973. Rey, heredó el trono de su padre y de su familia. Dado en matrimonio, pero fíjense lo hermoso, ¿no? Ya en vida los dos eran conocidos como el Rey Santo, la Reina Santa su esposa.
¡Qué hermoso! ¿Y en qué trabajó mucho San Enrique? Trabajó mucho por la unidad de la Iglesia, muchísimo. Ayudó a levantar monasterios, ayudó a la misma Iglesia en todo lo que pudo en su reinado. Un hombre temeroso de Dios, así lo marca la historia. Amó incondicionalmente al Señor. ¿Y cómo se preocupó por ayudar mucho a la Iglesia y al prójimo? Era rey, pero ante lo demás se sentía como uno más. Que lo llevó al trono de los altares a él y a su mujer, una caridad grande. Él murió primero. ¿Y qué hace la esposa, la reina? Se despojó de todo, ingresó a un convento, a un monasterio, donde pasó los últimos 20 años de su vida, obedeciendo fielmente las reglas del convento. Ya no se sentía reina ahí, sino una religiosa más. Y así, ¿no?, trabajó incansablemente en su actividad religiosa hasta el día que murió. Ambos santos, es decir, canonizados. Qué lindo saber cuando esposos son santos, ¿no? O cuando madre e hijo son santos. ¿Cómo ayuda eso a nuestra fe cristiana? Y la santidad es una vocación y todavía vale para nuestro tiempo. Eso quiere decir que hoy tantos pueden aspirar a la santidad, tantos matrimonios, ¿por qué no? ¿Será que nos falta jugarnos más por nuestra fe? ¿Será que nos falta tomar con más seriedad nuestra vida cristiana? ¿Quién sabe? Son preguntas que alguna vez nos las tenemos que hacer, ¿no? Y que Dios nos dé la gracia de descubrir. Yo, ¿por qué no a la santidad? Esta es la pregunta. Yo, ¿por qué no a la santidad? Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentemos los dones de pan y vino, cantamos.